domingo pasado empezamos a recordar y analizar un pasaje de la Escritura aquí en Santiago. Y yo quisiera que lo termináramos esta noche. Así que vamos a ir a Santiago, por favor, capítulo 5, para que podamos ver juntos el poder que tiene la oración para restaurar, para levantar y la importancia, hermanos. Esta noche vamos a hablar de la importancia de que ustedes puedan confiar. Cada cristiano debe confiar en sus hermanos, en Cristo, para la oración mutua. Y eso es muy importante. Yo quisiera esta noche que usted pueda verlo aquí con la palabra de Dios conmigo. Cómo Dios ha designado la oración colectiva, la oración mutua, como una fuente de poder, como una fuente de restauración, como una fuente de fuerza para el cristiano abatido. Es importante orar unos por otros, hermanos. Y es importante que usted confíe en su iglesia para esa oración. Les invito a ponerse de pie, por favor. Y vamos a ir acá a Santiago, capítulo 5, por favor. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y este es el centro del pasaje, hermanos. Y escuche. Y el cielo dio lluvia y la tierra, ¿qué? Produjo fruto. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico esta noche. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, ya vimos que es importante entender el contexto de este pasaje para poder darle una correcta interpretación. Y vimos que la falta de un contexto correcto hace que este pasaje sea usado mal por grupos que aseguran que el cristiano siempre va a ser sanado. Y vimos que surgían algunas preguntas sobre a qué clase de enfermedad, de dolencia se refiere. Y surgían preguntas sobre qué significa el aceite, etcétera, etcétera. Y ya vimos que el contexto es cuando Santiago escribe acá en el capítulo 1, dice Santiago, siervo de Dios, versículo 1, y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí está escribiéndole Santiago a judíos, dijimos, que son salvos, gente que ha nacido de nuevo, pero que debido a su fe han sido perseguidos, han tenido que huir, han sido esparcidos, maltratados, humillados, golpeados y están desanimados. Muy desanimados debido a la situación. Por eso es que en el capítulo 1, la primera exhortación que da Santiago es que usen las pruebas como una fuente para madurar y para crecer, y que no vean la prueba como si fuera que Dios los abandonó, sino que por el contrario, que Dios está trabajando en ellos. Pero se sentían muy golpeados, muy agobiados. Ese es el contexto.
están sufriendo, están en aflicción. Por eso dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno pasando por un sufrimiento, por un dolor? Como hablamos el domingo, y lo volvimos a repetir. Ha sido un año muy duro, un año difícil, y para algunas familias más que para otras. Pero el estar envuelto siempre en esta situación puede hacernos caer en un desánimo, en una debilidad, en un abatimiento. Nos puede llevar inclusive a perder el deseo de orar, de congregarnos, de ir a la palabra de Dios. Y el cristiano puede caer en una debilidad tal que inclusive no sabe ni cómo orar por sí mismo. Por eso dice, ¿está alguno afligido? Y por eso menciona aquí que dice, llame a los ancianos y oren por él, porque la idea es alguien que está tan golpeado, tan desanimado, que ya posiblemente no cree en la oración. Posiblemente no cree que Dios escuche. Posiblemente ya hasta duda del amor de Dios para su vida, para su persona. Y usted sabe, hermanos, que las pruebas y los sufrimientos de la vida nos hacen hacernos preguntas. Y no siempre esas preguntas las contestamos de una forma correcta. En momentos de aflicción uno a veces no piensa correctamente. Esa es la idea acá. Y cuando dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es maltratado. Y dice, hay un remedio para esto. ¿Cuál es? Haga oración. Y usted dirá, como por arte de magia. Esto no es magia, es poder de Dios, hermanos. Sí, la oración del justo puede mucho. Ese es el punto. El punto es que la oración levanta. El punto es que la oración restaura. El punto es que la oración vuelve a ponernos en el centro del gozo de la vida. Pero no es fácil a veces. A veces no podemos orar por nosotros. Estamos sin fuerzas. Por eso es importante, dice, el que está así, llame a los ancianos, oren por él. Que su iglesia ore por él. Que la iglesia clame a Dios por él. Qué importante es la iglesia. Y quiero adelantarme y decir, hay gente que está engañada por Satanás de una forma muy grande. Y Satanás les ha hecho pensar que en su iglesia no les aman. Y Satanás les ha hecho pensar que en la iglesia sus problemas no son problemas de la gente de la iglesia. Y no quiero que nadie en la iglesia sepa mis cosas. Hermanos, este pasaje desarma esa forma de pensar. Un cristiano debe compartir sus cargas con la iglesia para que aquellos que están en un momento de más fortaleza, porque no están tan abatidos como usted, ellos puedan clamar a Dios para que usted tenga fuerza. Esa es la idea aquí. Es muy importante la oración colectiva. Pero comienza diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ore. Ore. Busque en Dios el consuelo, busque en Dios la fuerza. Pero a veces no tenemos esa fuerza para orar. Y luego decía, porque no puedo repetirlo todo, está, alguno dice alegre, cante alabanzas. ¿Cuál es la idea? Bueno, el que está alegre, el que no ha perdido el gozo aún, cante dándole gracias a Dios, alabe a Dios, diga al Señor gracias que aún me mantienes en medio de esto. Con ganas de servirte, con ganas de asistir a la iglesia, con ganas de orar, con ganas de leer la Biblia. No es, hermanos, un secreto. Cuando el cristiano está afligido, no quiere congregarse. Cuando el cristiano está afligido, no quiere relacionarse con su iglesia. Cuando el cristiano está afligido, no quiere servir. Cuando el cristiano está afligido, no quiere buscar en la escritura. No tiene fuerzas, está enfermo, es lo que dice. Por eso es tan importante, cuando yo no tengo fuerzas para orar, que tenga la suficiente humildad
y sabiduría de hablar con mi iglesia y decirles, hermanos, hoy o en estos días necesito que oren por mí. Y usted dice, ¿es señal de debilidad? Sí. Qué bueno. Qué bueno, hermanos, que uno tenga la capacidad de reconocer cuando uno necesita oración. Muchos cristianos no reconocen eso. Y no va a la fuente, no va al antídoto. El antídoto es la oración. Ahora vamos al versículo 14 y empezamos a analizar un poco esto rápidamente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Voy a correr con esto a ver si lo puedo explicar rápidamente. Esta es la peor parte de este versículo, me refiero la más mal interpretada que existe. A simple vista parece que está enseñando que el creyente enfermo debe y siempre puede esperar la sanidad física mediante la oración de los ancianos. Y como ya hablamos, este pasaje no habla de enfermedad física, habla de sufrimiento, habla del dolor del alma, habla del dolor del corazón, habla de algo que ha llevado a su corazón a opacarse, a una tristeza, a una depresión. Describe la debilidad de los sufrimientos de la vida. Es algo muy profundo. Está hablando de aquellos que están debilitados por el sufrimiento. Los que han sufrido una batalla espiritual muy grande y han perdido el gozo. Están exhaustos. Están agotados. Inclusive han tratado de recurrir a Dios mediante la oración, pero ya no están motivados a orar. Inclusive aquí menciona algunas actitudes pecaminosas y tenemos que ser muy sensibles. Y es muy fácil juzgar cuando usted está viendo la situación desde afuera. Pero ¿sabe cuáles son las actitudes pecaminosas? No necesariamente son acciones, pero hay cristianos tan agotados, tan golpeados, que Satanás los golpea cuando viene el sufrimiento y les dice, mira, Dios no te ama, tu iglesia no te ama, esto no tiene solución, ¿para qué congregarse? Y la verdad, esto es pecado, hermanos, dudar de Dios, ¿o no? Es pecado dudar de Dios. Solo que hay que tener mucho cuidado y no ser insensible. Y ya le tocará a usted y a mí en algún momento, ¿no? Si es que no le ha tocado aún. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice. Pecado de dudar, el pecado de la amargura, el pecado de no congregarse, el pecado de alejarse, el pecado de cuestionar, el pecado de criticar a Dios. No quiero ser insensible, pero les hago una pregunta. Creo que es pecado criticar a Dios, hermanos. ¿Por qué tienen miedo de decirlo? Es pecado criticar a Dios, hermanos. Es pecado. Solo que hay que entender que la persona está tan golpeada, tan débil, que ha llegado a este extremo. Y ahí es donde entra la oración de la iglesia. El creyente que está débil, hermanos, y es el punto aquí, ¿está alguno de vosotros afligido o enfermo entre vosotros? 14. Número 1, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es aquí donde entra, hermanos, el ministerio de las cosas principales del pastor de la iglesia, de orar por su gente. Es lo que dice aquí. Y hay gente que no se quiere acercar al pastor. Y en todo lado pasa. Y hay gente que se aleja del pastor por estar oyendo chismes.
y por estar oyendo cosas que no tienen que oír y nunca han tenido un problema con el pastor, pero otros le han contado y ahora hacen ese problema personal de ellos. Pero vea qué importante lo que dice. Dice que si alguien está tan débil, espiritualmente tan cargado, debe buscar al pastor de la iglesia para que ore por él. Dice. Esa es la parte importantísima. Cuando dice llame a los ancianos, significa llamar a estar al lado de o a la par de. Significa que usted debe compartir su carga, hermano, con su pastor. Les tengo una noticia, hermanos. ¿Me están poniendo atención? No es cierto que esta iglesia no tiene pastor. Esta iglesia tiene pastor. No se deje engañar por el enemigo. Eso no es cierto. Satanás lo ha engañado. Busque al pastor y dígale, pastor, aquí dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Verdad que aquí dice eso, hermanos? Aquí dice. O sea, yo lo veo tan claro. Para que el pastor dice, ore por él. Para empezar, ahí comienza. Y habla a las ovejas cansadas, habla a la oveja lastimada, habla a la oveja quebrantada y le dice, ve a tu pastor y dile a tu pastor que ore por ti para que el Señor te dé fuerzas. ¿Quién inventó este sistema? Es Dios. La persona primera que usted debe buscar es su pastor. Y usted puede buscar a quien usted quiera, no hay ningún problema. No hay nada en contra de eso. Pero usted tiene un pastor a quien debe buscar. Si no quiere hacerlo, pues no pasa nada. Pero aquí tiene usted el mandato bíblico. Si quiere que el Señor le ayude, busque a su pastor y su pastor no le va a regañar, pero su pastor va a empezar a orar por usted. ¿Y cómo puedo orar yo por alguien si no sé lo que sucede? No soy mago ni tengo una bola de cristal. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero si ya no puede, si está tan cansado, si siente que está tan abatido, entonces está alguno enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Oiga, y esto es algo importantísimo y algo, es un ministerio, el ministerio de la oración. Se ha descuidado tanto en las iglesias. Pero los apóstoles, desde el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 6, ellos reconocieron la importancia de la oración del pastor por la gente. Y ellos dijeron, nosotros no podemos gastar el tiempo en otras cosas, tenemos que persistir en predicar y en... Ahí está, desde el puro inicio, Dios ha establecido esto. Hermanos, comparta su carga con el pastor. Cuéntele. Dígale, ore por mí. Estoy pasando un tiempo muy difícil. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ya vimos que no es enfermedad física la que habla este pasaje. Habla del cansancio del alma, habla de la tristeza, habla del abatimiento, habla de la aflicción. Es lo que dice aquí. Y la primera cosa que debe hacer, si ya no tiene fuerzas, mi hermano, es busque a su pastor y comparta su carga. Pero ¿sabe qué ha pasado con la iglesia actual? La iglesia actual ha cometido un enorme error. Porque los cristianos que están pasando por debilidad han entregado sus luchas a psicólogos que no tienen ningún poder en la oración en sus vidas porque no son salvos. Y aquí dice que es la oración eficaz la que puede mucho. Pero la iglesia no cree en la oración. Muchos han entregado sus cargas a los expertos profesionales de nuestros días, que por cierto muchos de ellos no han podido ni con su propio matrimonio ni sus propias vidas. Un cristiano que esté pasando por sufrimiento no necesita sabiduría humana,
necesita el poder de Dios en su vida. El poder que viene de la oración, hermanos. Y ahora aquí habla de ungir con aceite. Esto no es una ceremonia pública. Se puede traducir como frotar. Se hace referencia a esta palabra, tratamiento médico. Y recordemos el contexto otra vez. Pareciera que es evidente que lo que está es diciendo, oren, y por otro lado, no deje la medicina de lado. Recuerde que hay cristianos que han sufrido, que han sido perseguidos, algunos con lesiones físicas posiblemente. Recuerde que la ciencia médica estaba en un estado muy primitivo y había muy pocos médicos confiables. Es como dice Isaías, capítulo 1, escuche, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El aceite cumplía una función, era un bálsamo, era un desinflamante, era un cicatrizante. A veces la enfermedad física, cuando se prolonga, produce un desgaste en el corazón, hermanos. Y se ve reflejado a veces en el cuerpo. Pero aquí hay una metáfora entonces para ustedes y para mí. Porque metafóricamente hablando, ungir con aceite expresa estimular, expresa ese ánimo, ese fortalecer, ese renovar que hace la oración en la vida de un cristiano. Y busca a su pastor y le cuenta su carga. Y su pastor va a tener todo el cuidado del mundo de no ventilarlo en el púlpito y no contárselo a nadie. Pero va a orar por usted. Es un antídoto, hermanos. La oración es medicina. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ahora dice en el nombre del Señor Jesús, porque la obra la hace Dios, ¿no? Es en el nombre del Señor Jesús, porque es el Señor quien hace la cosa. Y el bendito resultado dice, y la fe, la oración de fe salvará al enfermo. Otra vez, no se refiere a enfermedad física. Lo que se refiere o lo que quiere decir es que las oraciones, primeramente del pastor, va a librar a ese creyente y lo va a restaurar. Ya lo que dice acá. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Sabe qué significa la palabra levantar? Significa despertar. Dice que cuando un cristiano comparte su carga, primeramente con su pastor, y el pastor ora por él, Dios comienza a hacer un trabajo en la vida de ese cristiano. Y Dios va a traer ánimo y va a traer nueva fuerza en Cristo Jesús. Pero así se comienza, hermanos, buscando al pastor para la oración. Y sigue diciendo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. En ninguna parte enseña, la Biblia en ninguna parte enseña, escuche que todas las enfermedades son resultado de pecar. En ninguna parte. Pero cuando habla del pecado, hablo de ese cuestionar a Dios, de quejarse contra Dios, de dudar del amor y sabiduría de Dios. Habla de apartarse de la iglesia, de no congregarse, de alejarse del servicio y de inclusive de expresar esto a oídos de otras personas. Pero vea lo que dice.
y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. ¿Qué se refiere? Que la oración por la persona abatida comienza diciéndole al Señor: Señor, levanta al hermano, restáuralo, regrésale la fe en ti, anímale. Y Dios comienza a hacer un trabajo en el corazón de la persona afligida. Y la persona se anima y empieza a encarrilarse nuevamente. Porque habla también del compañerismo de la iglesia. No solamente habla con el pastor, sino que confía en su iglesia. Dice, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis sanados. Habla de la comunión que existe por medio de la oración. Habla de el cristiano afligido, el cristiano cansado, el cristiano dolido, el cristiano sin fuerzas, que entiende y dice al pastor: ore por mí, porque no tengo yo ya ni fuerzas. Pero por otro lado, habla con la iglesia y le dice a la iglesia: hermanos, oren por mí, ustedes como iglesia. Porque aquí dice claramente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No habla de que yo ofendí a alguien. Es abrir el corazón a la iglesia y decirles: hermanos, estoy muy golpeado. Necesito que oren por mí. Me siento agotado, me siento abatido. Es muy probable que no todo el mundo en la iglesia ore. Pero sí sé que hay gente en la iglesia que ora. Y sí se interesan por sus hermanos. Es la idea aquí. Y orad unos por otros. ¿Cómo termina el versículo 16, mis hermanos? Para que seáis sanados. Es mantener la relación de confianza abierta. Es la capacidad de poder decirle a mi iglesia: necesito que oren por mí. Hermano, quiero decir lo siguiente: el desánimo en un cristiano aislado puede ser fatal. El cristiano que se aísla no va a salir nunca. Para salir, tiene que buscar oración de su pastor y debe buscar oración de su iglesia. Y esto es un acto de humildad. Sí. ¿Qué importa, hermanos? Aquí nadie es un superhombre, aquí nadie es una supermujer. ¿Qué importa que nuestros hermanos den cuenta que estamos pasando por un momento difícil? Ya les tocará a ellos y será para mí una bendición orar por ellos, a como ellos oraron por mí algún día. Confianza. Ya les dije, hermano, el diablo ha engañado muy profundamente a muchos cristianos y les ha hecho creer que en su iglesia no les aman y que no le importan a nadie en la iglesia. Pero este pasaje desarma esa forma de pensar. ¿Quieres ser sanado? Confesaos vuestros pecados y vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración mutua, la oración colectiva, el que mi iglesia ore por mí es esencial para que yo vuelva a ser el cristiano que una vez fui, para que regrese el gozo a mi vida, para que regrese las ganas a mi vida. Es una oración recíproca. El orar unos por otros. Y hay poder aquí, hermanos. Y ya tengo que terminar porque ya faltan 14 minutos. Pero quiero que pongan mucha atención. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
¿Qué sucedió cuando Elías oró por la tierra? Volvió a haber fruto. ¿Qué sucede cuando la iglesia ora unos por otros? Vuelve a haber fruto. Lo que quedó como un desierto vuelve a ser una tierra verde, hermanos. Vuelve a ser una tierra suave, una tierra que produce. La oración, hermanos, puede hacer esto. Y Elías era un hombre como nosotros, dice, sujeto a pasiones, tuvo hambre, sintió miedo, Elías se deprimió, pero oró a Dios y Dios le escuchó, y Dios escucha a sus hijos. Ahora, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar que la sequía durara 3 años y medio, solo aquí en Santiago. Y una nota adicional, esa es la importancia de comparar la escritura con la escritura para tener todo el panorama. Pero esta sequía es una ilustración que a primera vista parece ser algo extraño, inadecuado. Pero por el contrario, es la forma en que Dios nos ilustra cómo Dios hace que un desierto vuelva a ser un lugar verde. ¿Cómo? La oración. Es la figura de la lluvia, hermanos, cayendo torrencialmente sobre un suelo sediento. Es la ilustración perfecta de cómo Dios derrama bendición espiritual sobre las almas quebrantadas y sedientas, sobre la gente que se ha secado. Y Dios vuelve, hermanos, a darles un suelo lleno de fruto. Todo vuelve a retoñar con la oración. Todo vuelve a dar fruto. Todo vuelve a verse como un verde vivo. ¿Cómo? La oración. ¿Por qué el tema, hermanos, estos días? Número uno, porque estamos abatidos. Necesitamos orar para que el Señor nos levante, hermanos. Pero también porque no sabemos qué vendrá este año. Y no soy pesimista, solo digo, no sabemos. Pero Dios nos muestra en su palabra que hay un recurso para cuando llegue la aflicción, es la oración. Y si he perdido esa capacidad de orar por mí, voy a mi pastor y le digo, ore por mí. Y voy a mi iglesia y le digo a mi iglesia, sin dar gran detalle, hermanos, solo quiero decirles que yo y mi familia ocupamos oración de ustedes y la gente que les ama, que son muchos, van a orar por ustedes, hermanos. Y aquella cosa que se convirtió en un desierto por los años de sequía, por los años de dolor, por los meses de quebrantamiento, por los meses de sufrimiento, Dios va a convertir eso otra vez en un jardín en su vida. Y vas a empezar a volver a ver la vida como antes. ¿Y quién hace esto? Dios. ¿Y cuál es el instrumento? La oración. Termino con esto. Es una ilustración sobre esto que encontré. Un pastor dice, una de las experiencias más memorables que tuve en el ministerio ocurrió, dice, cuando un estudiante fue a verme. Este muchacho había estado estudiando para el ministerio. Venía de una buena familia cristiana. Era buen estudiante y tenía todas las características para convertirse en un gran siervo de Dios eficaz. Pero había estado envuelto en unas situaciones difíciles y había perdido algunas batallas repetidas con tentaciones y había sufrido rechazo y críticas injustas. Y este muchacho se sentía vencido. Y dice el pastor, vino a mí y me confesó que había perdido el deseo de leer la Biblia y que ya había perdido la motivación por hablar. Así que por último, en un acto desesperado, dice el pastor, me buscó para que yo orara por él y para que orara un rato con él. Y él le dijo, pastor, le pido que ore por mí.
para ver si Dios a través de sus oraciones puede volverme a darme la victoria que una vez yo tuve, porque ya no tengo fuerzas para buscar a Dios. Y cuenta el pastor y dice el pastor, le pedí que se arrodillara junto a mí usando 2 sillas en la oficina. Y sigue diciendo, jamás olvidaré lo que hizo este muchacho. Dice el pastor, mientras me arrodillaba con mis manos y mi cabeza hacia abajo en la silla, este muchacho vino y se colocó, pero no en la silla, sino que me abrazó y se puso sobre mi espalda, poniendo su peso sobre mí. Este era un gesto de humildad, mostrando la dependencia que estaba poniendo en mí como pastor y en la iglesia para que volviera a sentir fuerza en su vida. Después de orar y llorar, y después de unas semanas de oración, en los días posteriores, este muchacho dio testimonio de la gracia de Dios que lo fortaleció. Hoy es un pastor eficaz en la obra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró, dice. ¿Y qué dice? Recuerde la última frase del versículo 18. Y la tierra, vamos a leerlo juntos, la última frase del 18. Y la tierra produjo. Otra vez, hermanos, búsquelo. Versículo 18 al final de Santiago 5. Y la tierra de la sequedad al fruto. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, mis hermanos. Oremos unos por otros, hermanos, para que el Señor nos ayude a seguir. Amén, hermanos. Señor, gracias por este tiempo y pedimos siempre tu fortaleza, siempre tu guía. Te lo pedimos, Señor. Te pido por mis hermanos que están pasando momentos difíciles. Mi Señor, siempre dales de tu fuerza, dales de tu gracia, dales de tu consuelo. Sosténlos, mi Señor. Sosténlos. Sana sus corazones, sana su dolor. Que se aferren a tu palabra, a tus promesas. Ayúdales, Padre. Levántales. Dale la fuerza que necesitan, mi Señor. Y que la iglesia obre por ellos. En Jesús oramos. En este momento, hermanos, solamente vea la importancia que tiene la oración para traer nuevas fuerzas. Vea lo importante que es que usted comparta con su pastor sus luchas y sus cargas. Y vea qué importante es, mis hermanos, que usted no tenga temor de pedirle a la iglesia que ore por usted y su familia. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Les invito a ponerse de pie. Gracias, Señor, por traernos acá esta noche, por todo este año. Te pido que nos ayudes como iglesia a seguir y que pongas en nuestro corazón un deseo de orar unos por otros. Que así sea, Padre, en Jesús oramos. Amén. Vamos a hacer el